¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece bajo tus pies y que, por un instante, todo lo que conoces se desvanece en un remolino de incertidumbre? Quizás ese mareo inesperado, esa sensación que parece surgir de la nada, no sea un simple malestar, sino un mensaje divino. Aquellos elegidos por Dios suelen experimentar señales que van más allá de lo comprensible, maneras en las que el Señor les habla, les advierte y les dirige hacia su propósito. No estás aquí por coincidencia, y lo que estás a punto de descubrir podría ser la confirmación de que has sido llamado para algo superior. Dios emplea formas misteriosas para comunicarse con quienes ha escogido. A lo largo de la historia, ha utilizado sueños, visiones, tormentas, fuego e incluso el propio cuerpo de sus siervos para manifestar su voluntad. En Proverbios 8 y 27 se nos dice: «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón». Cuando Dios quiere hablar, no siempre emplea palabras audibles, muchas veces lo hace a través de signos que solo aquellos con un espíritu sensible pueden captar. Los mareos inexplicables pueden ser una de esas señales. No se trata de un simple síntoma físico, sino de una advertencia, un llamado a prestar atención a lo que el espíritu está revelando. Puede ser una alerta sobre un cambio inminente, una batalla espiritual en curso o la confirmación de que estás siendo preparado para una misión trascendental. Los elegidos no pueden ignorar estas manifestaciones, pues cada una es un susurro divino que orienta su destino. La Escritura nos muestra cómo Dios utilizó señales físicas para hablar a sus escogidos. Moisés vio la zarza ardiente, Samuel escuchó su nombre en la noche y Pablo cayó al suelo cegado por una luz celestial. Cada uno de ellos fue marcado por una experiencia única que confirmó su llamado. Cuando un elegido de Dios experimenta mareos extraños sin explicación médica aparente, es posible que su espíritu esté reaccionando a una presencia superior, a un mensaje que aún no ha sido plenamente comprendido. Si has sentido esta sensación en momentos clave de tu vida, podría ser que Dios esté tratando de captar tu atención. Ocurre cuando estás en oración. ¿Aparece antes de tomar una decisión importante? ¿Sucede en momentos de revelación espiritual? No descartes estas experiencias como meras reacciones del cuerpo, porque el Señor usa lo natural para manifestar lo sobrenatural. En Isaías 30, 21 leemos: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él». Presta atención a cómo tu cuerpo reacciona cuando Dios te está guiando. Los elegidos deben desarrollar discernimiento para reconocer cuando una señal es una advertencia, una confirmación o una preparación para lo que está por venir. Si esta experiencia se ha vuelto recurrente en tu vida, busca la presencia de Dios con más profundidad. Ora, ayuna y pídele al Espíritu Santo que te revele el propósito de estas señales. No temas, porque el Señor nunca deja sin dirección a sus elegidos. En Jeremías 33:3 Dios nos dice: «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Los mareos que experimentas pueden ser una manifestación de la presencia de Dios preparándote para algo más grande. No los ignores ni los descartes, sino preséntalos ante el Señor y permite que Él te revele su propósito. Los elegidos no caminan en confusión, sino con certeza, porque saben que su Padre Celestial los guía en cada paso. Con el paso de los días, cada vez que la sensación volvía, comenzó a prestar atención y entonces lo comprendió. Los mareos no eran simples síntomas, sino advertencias divinas que le preparaban para lo que estaba por venir. Unos días después, mientras guiaba a su rebaño cerca de un precipicio, sintió un mareo tan intenso que tuvo que detenerse. Pocos segundos después, una parte del terreno se desplomó al vacío. Si no hubiera sentido el mareo, habría seguido caminando y caído al abismo junto con su rebaño. A partir de ese día, nunca más ignoró estas sensaciones. Comprendió que el Señor, en su infinita sabiduría, le hablaba de una manera inusual pero efectiva. Y aunque nunca entendió por completo por qué Dios eligió ese método, sabía con certeza que su vida dependía de escuchar esas señales. Con el tiempo, se convirtió en un hombre sabio y respetado, conocido no solo por su devoción,
sino también por su capacidad de percibir las advertencias divinas. Aunque los demás no siempre comprendían cómo Dios hablaba a través de algo tan inusual como un mareo, él sabía que los caminos del Señor son misteriosos y que su voz puede manifestarse de formas inesperadas. Ahora reflexiona, ¿cuántas veces has sentido un mareo repentino y lo has desestimado como algo sin importancia? ¿Podría ser que Dios te esté enviando un mensaje, advirtiéndote de algo que aún no puedes ver? No tomes esta historia como un simple relato del pasado. Quizás lo que le sucedió a aquel joven también te esté ocurriendo a ti. Escucha tu cuerpo, porque a veces el mensaje de Dios no llega en palabras, sino en sensaciones que solo tu espíritu puede interpretar. No es extraño que, en muchas ocasiones, repitamos ciertas experiencias y nos sintamos desconcertados, buscando explicaciones lógicas a lo que nos ocurre. Sin embargo, como descubrió Gerald, esos mareos no eran casualidad, sino una advertencia, una señal que trascendía el malestar físico. Eran mensajes que provenían de algo mucho más profundo. Dios tiene formas de comunicarse con sus elegidos. No siempre lo hace con palabras audibles, sino a través de señales que solo aquellos con oídos espirituales pueden percibir. Si alguna vez has sentido algo similar, si has experimentado sensaciones sin una explicación clara, podría ser que el Señor esté tratando de captar tu atención. Su tiempo es perfecto y su llamado es claro para quienes están dispuestos a escuchar. Piensa en cuántas veces en la vida hemos sentido un mareo, una inquietud que no parece tener una razón concreta. No se trata solo de un malestar físico, sino de aquellos momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros no está en paz, que algo nos inquieta sin una razón aparente. Aquellos a quienes Dios ha elegido experimentan señales que van más allá de lo comprensible, formas en las que el Señor les habla, les advierte y los orienta hacia su destino. Al alcanzar ciertas etapas de nuestra vida, especialmente después de los 50 años, es común sentirnos desconectados o desorientados. Las dudas comienzan a acumularse. ¿Estoy en el camino correcto? ¿He hecho lo que debía hacer con mi vida? ¿Qué me espera en el futuro? Estas son nuestras señales, nuestras advertencias. Gerald comprendió esto cuando dejó de ignorar sus mareos y buscó respuestas. En ese momento, Dios le reveló algo profundo. Aquellos mareos no eran una molestia, sino un don, una advertencia y una guía. Quizás estés viviendo algo similar ahora mismo. Puede que Dios te esté hablando de una manera inesperada, intentando llamar tu atención para que tomes conciencia de algo esencial. A veces, esas señales llegan en forma de dificultades, pérdidas o cambios imprevistos en nuestras vidas. Tal vez en los últimos años has enfrentado situaciones incomprensibles, problemas de salud, la partida de un ser querido o una soledad que se siente más pesada que antes. Pero cada una de estas experiencias tiene un propósito. Dios no permite que atravesemos situaciones sin razón. Recuerda cómo Gerald sintió aquel mareo justo antes de llegar al acantilado. Si no hubiera prestado atención y hubiese seguido adelante, habría caído al vacío. En la vida, muchas veces caminamos sin detenernos a escuchar esas advertencias divinas, creyendo que todo es coincidencia, sin ver el significado mayor que hay detrás de nuestras pruebas. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, siempre está enviando señales para protegernos y guiarnos. Reflexiona, ¿cuáles han sido esos momentos en tu vida en los que has sentido una advertencia sin poder interpretarla? Tal vez fue una decisión difícil, una situación que te obligó a replantearte todo. Quizá ese mareo era una señal de Dios indicándote que debías cambiar de dirección, que debías confiar más en Él. Dios no siempre habla con palabras, muchas veces sus mensajes llegan en forma de sensaciones, inquietudes y momentos de incertidumbre. Pero su mensaje siempre está impregnado de amor y propósito. Él nunca te dejará a la deriva, incluso cuando todo a tu alrededor parezca tambalearse. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios me está hablando ahora? ¿Qué quiere decirme? La respuesta es única para cada uno de sus elegidos. Pero si sientes inquietud en tu corazón, si hay algo en tu interior que se mueve sin explicación aparente, es porque Él tiene un propósito especial para ti.
No importa en qué etapa de la vida te encuentres, Dios sigue obrando, guiándote y hablándote. Como Gerald, podrías estar a punto de enfrentar un acantilado en tu vida. Puede que no lo veas, pero Dios, en su sabiduría infinita, te está advirtiendo y protegiendo. Los mareos que sientes, las inquietudes que te desvelan, pueden ser su manera de decirte: detente, escucha, confía en mí. Cuando prestamos atención, comprendemos que cada dificultad, cada momento de incertidumbre, tiene un significado mayor. No estás solo, nunca lo has estado. Dios te está guiando, tal como lo hizo con Gerald, a través de caminos que quizá no comprendas del todo, pero que siempre te llevarán a su propósito divino. Nuestra naturaleza nos impulsa a advertirnos y protegernos. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has atravesado situaciones en las que te has sentido vulnerable, donde nada parecía tener sentido? Tal vez pensaste que era una etapa complicada o simplemente una casualidad. Pero, ¿y si esos instantes de incertidumbre, esas agitaciones internas, fueran en realidad la manera en que Dios te mueve, te orienta y te previene de algo que aún no puedes percibir? Como en la historia de aquel viajero, en ocasiones no comprendemos las advertencias hasta que estamos al borde del abismo. El mareo que sintió justo antes de caer fue lo que lo salvó. Esa sensación de alerta le impidió seguir avanzando hacia el peligro. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de caídas que no podías prever, de peligros que pasaban desapercibidos? No siempre lo hace con palabras audibles, muchas veces es a través de una inquietud, una pausa, un pensamiento inesperado que susurra: detente, este no es el camino. Dios se comunica con sus elegidos, pero no siempre de la forma que imaginamos. Si en este momento experimentas incertidumbre, sensaciones de inquietud o cambios que no logras comprender, no los ignores. Podría ser su voz guiándote, preparándote para algo mayor, protegiéndote de lo que aún no puedes ver. Su tiempo es perfecto, su plan es firme y su mensaje está dirigido a quienes estén dispuestos a escuchar. Presta atención, porque Dios está hablando. A veces, Dios nos envía señales a través de situaciones inesperadas, y en otras, como en la historia de aquel viajero, incluso mediante sensaciones físicas que nos obligan a detenernos. Es posible que en este momento estés recibiendo un llamado a pausar, a reflexionar sobre lo que estás viviendo. Quizás has avanzado demasiado rápido sin atender las señales que Él ha colocado en tu sendero. Tal vez sientes confusión en tu espíritu, desorientación en tus decisiones, y no entiendes por qué. Las Escrituras nos enseñan que Él nunca nos deja solos en nuestras tribulaciones. En Isaías 41:10, el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el Dios que vela por ti y que no permite que caigas sin antes advertirte. Si miras atrás en tu vida, tal vez puedas identificar esos momentos en los que sentiste una especie de mareo espiritual, una incertidumbre o una confusión. Y ahora, al reflexionar, te das cuenta de que fue en esos instantes cuando más dependiste de Dios. Quizá lo que en su momento percibiste como una dificultad, una prueba, era en realidad una oportunidad para acercarte a Él, para depender más de su dirección. No creas que las incertidumbres, los desafíos o las dudas son señales de abandono. Al contrario, son indicios de que Dios está cerca, obrando en ti y a través de ti, guiándote hacia lo que es mejor para tu vida. Los caminos de Dios no siempre son fáciles de comprender, pero siempre son perfectos. Cada inquietud, cada desafío, cada sensación de desorientación tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos más cerca de su corazón. No estás aquí por casualidad, y tampoco enfrentas tus incertidumbres sin razón. Dios tiene algo preparado para ti, y si prestas atención, si buscas su voz en medio de las circunstancias, verás que Él está dirigiendo cada uno de tus pasos. Tal vez, como aquel viajero, estás en una etapa de tu vida donde todo parece incierto, donde las decisiones son difíciles de tomar y el futuro se percibe borroso. Quizás has atravesado momentos de dolor o pérdida y no comprendes por qué las cosas ocurrieron así.
Sin embargo, Él es el único que puede mostrarte el camino cuando todo parece derrumbarse. No teman las sacudidas de la vida, porque cada una puede ser una señal divina que te está conduciendo hacia una paz mayor y un propósito más profundo. Aunque no siempre entiendas el por qué o el para qué de las cosas, puedes confiar en que Dios sí lo entiende. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada en tu vida que esté fuera de su control. Si estás experimentando dudas, ya sea en tu cuerpo o en tu espíritu, es porque el Señor te está invitando a confiar más en Él, a soltar el control y a permitir que su amor y su dirección te lleven por el sendero correcto. Ocurriendo a nuestro alrededor, pero Dios, en su infinita sabiduría, conoce el principio y el final de todas las cosas. Él sabe cuando estamos cerca de un abismo, aunque no lo percibamos. Tal vez has estado transitando un sendero que considerabas seguro, como lo hacía Jarel con sus ovejas, sin notar que un peligro acechaba más adelante. Es en esos momentos cuando Dios, en su amor, envía señales que pueden ser confusas al inicio, pero que tienen un propósito divino. No las ignores, presta atención, porque los escogidos de Dios no caminan en la penumbra, sino guiados por la luz de su voz. Él te está llamando, y si escuchas atentamente, su mensaje será más claro que nunca. Como esos mareos que parecen surgir de la nada pero que están diseñados para protegerte, tal vez las sensaciones que has estado experimentando últimamente, ya sean físicas o espirituales, sean la forma en que Dios intenta decirte que necesitas detenerte y reconsiderar algunos aspectos de tu vida. Quizás hay decisiones que has estado posponiendo, caminos que sabes que no te llevan al lugar donde Dios quiere que estés, pero que por temor o costumbre no has cambiado. Este es el momento de detenerte y preguntarte, ¿estoy caminando en la dirección correcta? ¿Es este el sendero que Dios desea para mí o hay algo que debo transformar? Es crucial recordar que Dios no te habla para confundirte ni para infundir temor en tu corazón. Todo lo contrario, Dios te habla para liberarte, para guiarte hacia su paz y su propósito. Los mareos, las sacudidas, no son castigos, sino advertencias amorosas de un Padre que te ama tanto que no permitirá que sigas un camino erróneo sin antes alertarte. Y esto es algo que muchas veces olvidamos. En medio de las dificultades nos cuesta ver el amor de Dios. Nos enfocamos tanto en lo que sentimos, en el mareo, en la confusión, que perdemos de vista que detrás de todo eso está la mano amorosa de Dios guiándonos y sosteniéndonos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en los momentos más difíciles de la vida es cuando más cerca sentimos a Dios? No es que Él se acerque solo en esos momentos. Él siempre está a tu lado, pero son esas experiencias las que nos hacen conscientes de su presencia. Cuando todo está bien, a menudo seguimos nuestro camino sin detenernos a escuchar ni a buscar su guía. Pero en esos momentos de incertidumbre es cuando más necesitamos aferrarnos a Él, y es entonces cuando más claramente podemos escuchar su voz. La historia de Jarel nos muestra que a veces es necesario detenernos para escuchar. No basta con sentir el mareo y seguir adelante como si nada. Dios nos está pidiendo que prestemos atención, que abramos nuestros ojos y oídos espirituales para percibir lo que nos quiere comunicar. Quizás lo que estás viviendo en este momento, esa sensación de confusión o de mareo, es una oportunidad para que te detengas y permitas que Dios te muestre algo nuevo, algo que antes no habías visto. Tal vez es una invitación a profundizar en tu fe, a confiar más plenamente en Él, a dejar de lado tus propios planes y permitir que sea su voluntad la que se cumpla en tu vida. Y sé que no siempre es sencillo. A medida que avanzamos en la vida, especialmente cuando ya hemos recorrido muchos caminos, podemos sentirnos inseguros al enfrentarnos a cambios o a nuevos desafíos. Pero permíteme recordarte algo importante, no importa cuántos años hayas vivido ni cuánto hayas experimentado. Si Dios te está enviando señales ahora, es porque aún hay un propósito mayor que cumplir en tu vida. Dios te ha visto y te está llamando a prestar atención. No ignores su voz, no pases por alto las señales, porque Él te está preparando para algo más grande de lo que imaginas. Escucha, confía y avanza con la certeza de que Él te está guiando.
No importa cuántas experiencias hayas tenido ni cuántos caminos hayas recorrido. Dios no ha terminado contigo. Si aún estás aquí, es porque todavía tienes un propósito, porque todavía hay algo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Los mareos que experimentas no son el final del trayecto, sino una señal de que Dios está preparándote para algo más grande. Piénsalo de esta manera: el mareo de Jarel no fue el final de su historia, sino el inicio de una nueva etapa. Fue el momento en que Dios lo llamó a prestar más atención, a ser más consciente de su presencia y dirección. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo. Dios te está llamando a una nueva etapa, a un nuevo nivel de fe, confianza y dependencia en Él. Lo que has experimentado hasta ahora ha sido solo una preparación para lo que está por venir. Y aunque en este momento no puedas verlo con claridad, Dios ya tiene todo bajo control. Cada mareo, cada incertidumbre, es una oportunidad para acercarte más a Él. Lo más hermoso de todo es que cuando te acercas a Dios, Él siempre responde. En Santiago 4:8 se nos dice: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Esta no es solo una promesa, sino una realidad que puedes experimentar en tu propia vida si hoy decides buscar a Dios. Si hoy decides prestar atención a esas señales que Él te ha estado enviando, te aseguro que Él te hablará, te guiará y te llevará por un camino de paz y seguridad. Hoy es el día para detenerte, reflexionar y permitir que Dios te muestre el siguiente paso en tu vida. Y te aseguro que si confías en Él, si le entregas esas inquietudes, Él te llevará a un lugar de descanso, paz y propósito. No importa cuán incierto parezca el camino ahora. Recuerda que el Dios que te ha guiado hasta aquí no te dejará ni te abandonará. Los mareos son solo una señal de que Él está a tu lado, guiándote, amándote y protegiéndote en cada paso que das. Y lo mejor está por venir, si confías en Él. Un testimonio, por sencillo que parezca, puede ser la respuesta que alguien más necesita en este instante. Dios emplea a sus elegidos como instrumentos de su amor y serenidad. A lo largo de nuestra vida, es fundamental mantener el corazón abierto a su palabra y estar atentos a su voz, incluso en los momentos de incertidumbre y desconcierto. Cuando menos lo esperes, todo comenzará a cobrar sentido, y te darás cuenta de que los planes de Dios para ti son mucho más grandes y maravillosos de lo que jamás imaginaste. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes que Dios te está hablando, te invito a seguir explorando este tema en Caminos de la Mente, un espacio donde reflexionamos sobre cómo Dios nos guía de maneras inesperadas. No estás solo en este camino, somos una familia en Cristo y juntos podemos alentarnos y apoyarnos en nuestro crecimiento espiritual. Sigue buscando su voz y deja que su palabra transforme tu vida.